Ahí empezó a grabar. Desde que hemos visto el mundo moderno, desde que hemos visto todo este tema de la conquista de América, ya de estas ambiciones que tenía el hombre moderno, tanto europeo, ¿cierto?, como asimismo el español, que tenían esta idea de fama y riqueza, de acumular metales preciosos, y eso mismo lo llevó a buscar distintas rutas comerciales, ¿cierto? Estamos hablando precisamente de lo que ocurrió con Cristóbal Colón, quien finalmente es quien encuentra y descubre un nuevo continente por completo, ¿ya? Eh, Provocando con eso que exista todo un continente entero para explotar, ¿ya? Nosotros hemos visto toda la visión del europeo, ya lo que lo motiva espiritualmente, económicamente, socialmente, ya esta idea de este europeo que en Europa no tenía la mayor gloria ni honor, entonces veía en venir en América a conquistar nuevas tierras, él veía una oportunidad de hacerse famoso, rico y por así decir un renombre, ¿cierto? Un nombre, ser conocido, ser poderoso. Eso es lo que lleva, por ejemplo, la mentalidad del hombre europeo. Pero poco hemos hablado del tema indígena, ya, si bien en octavo tuvimos que hacer este repaso de las materias que no alcanzamos a ver con detalle en séptimo, que fue el que era todo este tema de la cultura precolombinas, ¿se acuerdan? Que vimos el año pasado y a principio de año este tema de los mayas, los aztecas y los incas. No habíamos visto así al pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, antes de hablar de Guerra de Arauco, de seguir hablando de Chile, de toda esta época colonial, de conquista, hay que entender también el tema de la identidad, porque el objetivo de aprendizaje de esta unidad es entender la identidad americana, y parte de la identidad americana también son nuestros pueblos originarios, ¿ya? Los mapuches. Hoy vamos a ver una mirada general, breve, pero si bien puede carecer de detalle, es general en el sentido de que vamos a abarcar todas las aristas de la cosmovisión mapuche, ¿ya? Entonces, el título de hoy, Mapuches. Objetivo general, conocer e identificar las características del desarrollo cultural y espacial de los segmentos indígenas mapuches. ¿Digo alguien más? Sí. Adelante. Alguien más. Están en el baño. Ah, como cuando uno hace clase. Se echa de menos eso. Bien. Disculpen por cambiar tanto la pantalla, porque estaba admitiendo a las personas que venían llegando. Conocer e identificar entonces las características del desarrollo cultural y espacial de los segmentos indígenas mapuche. Bien, avanzamos. No, ¿Quiénes tío, son espere los... que me falta poquito. Ah, ya, vuelvo entonces. Bien. ¿Quiénes son los mapuches? Primera pregunta. Los mapuches ocuparon Chile entre los ríos Itata por el norte y Tolten. Ahí no sé por qué se puso mal la tilde, ¿ya? Es Itata, no Itata. Y Tolten por el sur,
mezclándose con los picunches y los huilliches en la región de la Araucanía, en la novena región, entre las octavas, región del Biobío, y esa es la cuarta, no, la decimacuarta región de los ríos. ¿Ya? O sea, los mapuches ubicaban, en general se ubicaban desde la zona central de Chile hasta lo que hoy en día vendría siendo la región de los ríos o también, eh, digamos, hasta Chile, a donde termina Chile continental, de cierta forma, ¿ya? Porque después viene Chiloé cruzando el canal del Chacao y después vienen los campos de hielo sur. Pero todo ese territorio no era de ellos, no era habitado por mapuches, sino que desde esa parte hasta la zona central, que después fue ocupada por los españoles, lógicamente, era habitada por mapuches y por distintas etnias que también formaban parte de esta cultura, como los picunches y huilliches, ¿ya? Eso es importante de destacar. Es importante que copien sobre todo el tema de los nombres de los lugares, ¿ya? Así que por favor copien esto también, muchachos. ¿Dudas o preguntas hasta ahora, hasta este momento? Hoy en día los mapuches ocupan netamente lo que se conoce como la Araucanía, ¿cierto? Que vendría siendo la novena región, la octava, y la región de los ríos que hoy es la décima cuarta, ¿cierto? Pero que antiguamente, si no me equivoco, la región de los ríos era la décima, ¿ya? Eh, entonces, lo que pasa ahí en esa zona es que toda esa zona se le conoce como la Araucanía, y esa zona fue habitada después de la Guerra de Arauco, ¿ya? Recordemos que durante la Guerra de Arauco se definen los territorios que van a usar tanto españoles como indígenas, por un lado. De esa forma va a quedar todo el Gualmapu que se le conoce, ¿ya? Pero incluso antiguamente, antes que llegaran los españoles, también utilizaban o habitaban la zona central. Los mapuches, vamos a ver, por su estilo de vida, nunca van a ser constructores de ciudades, sino que porque ellos tenían un estilo de vida seminómade. Viajaban por temporadas a distintos lugares del territorio para adquirir los recursos de esa zona, acomodarse mejor al clima de acuerdo a la estación del año, y nunca van a desarrollar ciudades, por así decirlo, como lo podrían haber hecho los incas o los aztecas, que se convirtieron en verdaderos imperios. No es que ellos carecieran de conocimientos, sino que más que nada era como una opción o un estilo de vida, ¿ya? Bien. Acá muestra todo el territorio. Oh, no sé qué pasó. Bien. Acá muestra todo este territorio. Se abrió como una publicidad. A ver. No, no queremos virus. Ahí sí. Ya, la Araucanía. Todo esto vendría siendo la Araucanía, ¿cierto? Ahí vemos cómo se atraviesa el río Biobío por la altura de Concepción, desde la cordillera hasta el mar, y eso marca el principio de la Araucanía, ¿ya? Entonces, después de todo este periodo español mapuche, todo lo que vendría siendo parte del norte acá era español, y lo que vendría siendo de aquí hacia el sur, la Araucanía, vendría siendo el famoso territorio mapuche. ¿Cómo se estructuraban los mapuches? A pesar de que eran pueblos nómades, a pesar de que eran clanes, ya un clan son grupos de entre 50 a máximo, máximo 200 personas, no más de eso. Eh, y a pesar de eso, tenían de cierta forma una forma de estructurarse entre sí. ¿A qué voy con esto? Que ellos, si bien eran clanes distintos, porque se organizaban estas tribus grandes, distintas familias, eh, aún así interactuaban entre sí porque eran parte de la misma cultura, comían lo mismo,
hablaban el mismo idioma, se vestían de la misma forma, creían en los mismos dioses, celebraban las mismas fiestas. Entonces eso los llevaba a interactuar constantemente entre sí. A veces se generaban conflictos, ya no siempre vivían en paz entre ellos, conflictos tantos como tribu extranjera, o se dice incluso que podrían haber llegado a tener conflictos con el imperio inca en alguna instancia, y hay momentos de paz en que celebran, se juntan, comparten, se mezclan, nacen nuevos clanes, ¿cierto? Y dentro de esa forma existía su forma de entender un poco esta idea desde dónde yo vengo y hacia dónde voy de acuerdo a las tribus, ¿ya? Me voy a explicar un poco. La estratificación mapuche. Existía el tótem y el animismo, que eran de cierta forma las creencias que ellos tenían. El animismo, ellos tenían un gran sentido de la espiritualidad, en el sentido de que tu antepasado vivían contigo o en ti por parte del espíritu. Y también había una representación de estos mismos a través de los tótems, ¿ya? Entonces, si tu antepasado eran grandes personajes, obviamente tú tenías un linaje importante. Y eso te transformaba en lonco o en toki, ¿ya? Luego vamos a ver la diferencia, es que el lonco es un líder en momentos de paz. Por lo general, un lonco era el personaje más viejo del clan y lo que lo transformaba en el más sabio, ¿ya? Por lo general el lonco era este personaje, ¿ya? Y el toki era un líder durante momentos de guerra. Entonces no siempre era el más viejo, sino que también eran líderes más jóvenes que se dedicaban o eran grandes guerreros, ¿ya? Y luego de eso vendría todo el resto de la familia, todo el resto del clan. Eh, Como decía, el tema del parentesco y este tema de la familia vendría siendo netamente, como dice aquí abajo, con un antepasado en común o un parentesco consanguíneo o totémico. Lo que pasa es que tú como mapuche podías ser, había una creencia mapuche en que los mapuches creían mucho en los espíritus y en la encarnación en cuanto a animales y esas cosas, ¿ya? Entonces, y eso ellos lo materializaban no como nosotros, que por ejemplo, al tener una religión católica como en el colegio, nosotros tenemos este momento religioso, espiritual del rezo. Se supone que cuando nosotros oramos, cuando se hace la oración, hay un momento de concentración en que mi parte, mi mente, mi espíritu se concentra y se comunica con Dios o con este Espíritu Santo que se le conoce. Yo no soy experto en este tema de las religiones, pero por ejemplo los mapuches pensaban eso mismo, pero ellos no pensaban, no tenían esta concepción del monodios, del Dios supremo, del Dios, ¿cierto? Del Dios que nosotros tenemos, sino que ellos basaban netamente fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales podían ser representadas por espíritus que también eran parte de tu antepasado, porque recordemos que ellos son mapuches, son gente de la tierra. Entonces ellos venían directamente de la tierra, de los animales, no existía, hay que entender que son una tribu, chiquillos, de pueblo originario, milenaria de hace muchos años. Entonces dejando de lado toda la base del conocimiento científico que nosotros tenemos, de que entendemos que somos fruto de una evolución de muchos años y bla, 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 ellos basaban todo su origen en temas espirituales. Entonces no había problema, por ejemplo, de descender de alguna serpiente, eh, o también de descender de algún espíritu en común, algún gran guerrero poderoso que existió antiguamente y ese guerrero tuvo hijos por acá y por allá y eso hace que este clan pueda existir, ¿se entiende? Todo tiene que ver como con un árbol genealógico que es medio real y medio mitológico. A eso voy. Esa era la forma de entender la Tierra. Asimismo, como ellos venían de la Tierra, ellos no tenían esa idea por así decirlo, dominar la tierra que tiene el hombre occidental. Recordemos que el hombre europeo lo que busca es explotar la tierra, sacar la mayor cantidad de oro posible, sacar la cosecha más grande para poder venderla, talar los árboles más robustos para poder hacer los mejores muebles,
construir las casas más formidables, ¿cierto? En el fondo lo que busca el hombre occidental siempre es dominar la tierra, utilizarla para cualquier fin, ¿cierto? No vamos a empezar a decir, oh, que es malo el hombre europeo. Hay a veces que son fines positivos y a veces solamente, recordemos que en el mundo actual occidental, chiquillo, se pierde, creo que más del 50% de lo que se produce. O sea, tanto en alimentos como muebles, como ropa, como todo sea utensilio, muchas cosas se van a la basura sin ser usadas, sin ser compradas. Eh, y eso es grave porque en el fondo se está utilizando recursos naturales que en el fondo se están usando en vano, por mucho reciclaje que exista, ¿cierto? Eh, Como decía, en los mapuches tienen otra idea de la tierra, ¿ya? Y es por eso que a veces también se les tilda de flojo, porque en el fondo lo que ellos no en ningún momento buscan es explotar la tierra para enriquecerse, sino que ellos buscan sobrevivir, pero no sobrevivir en el sentido de oh, pasar hambre, pena, dolor, frío, no, sobrevivir en el sentido de que ellos no buscan cosechar más de lo que van a necesitar para sobrevivir el año, ¿ya? Quizás para comerciar con otros lugares, otras comunidades que les van a otorgar otros productos, porque ellos practicaban el trueque y lo practican hasta hoy, ¿ya? Eh, pero no tienen esta idea de plantemos todo este terreno para después cosechar, les vendemos a Estados Unidos y nos hacemos millonarios. Jamás. Y no por un tema ideológico político, sino por un tema religioso, prácticamente, chiquillos. No tiene nada que ver aquí ideología de ningún lado, sino que tiene que ver netamente una costumbre ancestral. Bien, y como decía aquí, la diferencia, discúlpenme, la diferencia entre el lonco y el toki va a ser la siguiente. El lonco da órdenes, pero nadie puede dictársela a él, ¿ya? Es como un gran jefe, y por ende era el más antiguo, el más viejito, ¿ya? Y era el más cercano a los ancestros, también, lógicamente. Era un jefe en tiempos de paz, pero también era el que decidía cuándo se acababa la paz y era el lonco el que designaba el toki. Muchas veces el toki era un descendiente directo del lonco. Por ejemplo, lo que pasaba es que el lonco era como al ser viejo, no podía ir a la guerra, pero necesitaba designar a un jefe de guerra directo que fuera un gran guerrero también. Entonces, por eso él designaba un toki. Eh, del lonco descendía todo el legado de la tribu, del clan, ya del lonco descendía toda la gente. Por ende, tanto los otros, el toki, como las mujeres, los niños, todos son descendientes de este gran jefe, del lonco. El toki era este jefe designado en tiempos de guerra. Eh, Eran grandes guerreros y por eso se les designaba como tal, era el más choro, por así decirlo, ¿ya? Entonces, a veces era nombrado, a veces era autoproclamado y a veces era designado, ¿ya? Acá tenemos imágenes, por ejemplo, el retrato de Lautaro aquí, que fue uno de los toquis más importantes. A la derecha, obviamente, no al de la izquierda no, de la izquierda es un cacique, que no recuerdo el nombre, por eso no lo nombré. No quise mentir, no quise mentir. Que ser sincero ante todo. Bien, los mapuches tenían una sociedad segmentada, ¿ya? Si bien nunca alcanzaron la complejidad de fundar ciudades, sí tenían clases. Entre eso era el lugar que tú tenías dentro de la tribu. Si tu consanguineidad, si tu descendencia era más directa al jefe, al lonco, obviamente tú ibas a tener más privilegios, ¿ya? Si eras un recién llegado o no tenías parentesco directo, no iba a tener gran papel dentro de esta tribu, ¿ya? Eh, ¿Cómo se le conoce a estos grupos entre ellos? Los rewe o los rewa, ¿ya? Rewe creo que es la segunda opción, que es la más fidedigna, ¿ya? Eh, Estos vendrían siendo los grupos familiares, ¿ya?
ligados a antepasados o un tótem en común. A veces en conflictos de guerra, como dice ahí, se unían para enfrentar a un enemigo en común, como lo hicieron en el caso de los españoles, ¿cierto? Que ahí se juntaron todas las distintas tribus, distintos rehues, para hacer frente a un enemigo en común. También reconocían un territorio como propio, es decir, que tenían territorios en los cuales ellos habitaban, dejaban marcados, por así decirlo. Entonces, tú no podías llegar y ocupar el territorio de otra tribu porque sí, sino que se respetaba de cierta forma. ¿Por qué se respetaba? Porque también había una costumbre ancestral, ¿ya? No era porque, o sea, en el fondo eso quizás se ganó con guerra en algún momento entre tribus, pero se respetaba, se seguía respetando. Recordemos que Chile y Argentina, que fue también parte del territorio habitado por mapuche, son países muy ricos, con tierras muy fértiles, ¿cierto? Con climas bastante amigables en distintas ocasiones del año, que proporcionaban mucho, muchos recursos a los mapuches, entonces no era tanto, no peleaban tanto por el tema de recursos, ¿ya? Sino que muchas veces por temas de territorio, pero por temas de que las tribus crecían y querían ocupar otros territorios y al final terminaban absorbidas, temas familiares, netamente. Bien, los mapuches también tenían una forma de ver la creación del universo, la creación de la tierra, por así decirlo, ¿ya? Y tenían un mito de la creación. Bien, lo voy a leer a continuación, por favor pongan atención. El pueblo mapuche explica el origen del mundo a partir de la creencia de un gran cataclismo generado por la furia de dos grandes serpientes que se enfrentaron, Kaikai y Tren Tren. Kaikai Bilú y Tren Tren Bilú también se les conoce, muchachos. Kaikai empezó por subir las aguas de los mares y Tren Tren comenzó a levantar los cerros para que los mapuches se protegieran. Mientras Kaikai más subía las aguas, Tren Tren más levantaba los cerros. De este modo, muchos mapuches se ahogaron y a medida que ocurría esto, Tren Tren los convertía en peces o en piedras para que vivieran de otra forma. Después de esto cesó la lucha. Kaikai abandonó el combate y se hundió en el mar. De esta manera surgieron dos diferentes elementos de la tierra, que fueron vistos como los linajes de las piedras, de los peces y de las aves, entre otros. O sea que ellos entendían, aquí va toda esta idea que yo mencioné anteriormente, de que ellos entendían la naturaleza como estas fuerzas ancestrales, naturales, mezclando un poco lo espiritual con lo natural, ¿ya? Entonces ellos podían ver un espíritu con voluntad, con características humanas, podían ver espíritus divinos en un animal, en algún pez, incluso en algún elemento como una roca, ¿ya? Entonces, tanto un cerro como una roca podían ser parte de esta naturaleza espiritual sagrada. Por eso es que son la gente de la tierra, pues, muchachos. Por eso son los mapuches. ¿Van entendiendo esta idea? Ellos tienen un apego muy arraigado con su tierra. Bueno, aquí una representación de este mito, de estas dos serpientes gigantes luchando, y que esa lucha, en el fondo, que se contraponen las fuerzas de la naturaleza, lo que vendría siendo el agua con la tierra, y forman todo este terreno habitable que vendría siendo Chile, ¿ya? Me da nervio pensar que pueden existir serpientes tan gigantes. Y los que han jugado God of War 4 sabrán lo que se siente. Pasando al tema de la religión, ¿ya? Eh, no sé si decir que los mapuches tenían una religión, porque en el fondo eh, se diferenciaba mucho lo que era el, el código social, en el fondo del respeto a través de distintas costumbres con las creencias, ¿ya? Pero igual vamos a verlo. El animismo, como decía, esta creencia en el tema de los espíritus, de los antepasados, ¿ya?
Y esta idea de que en el fondo tu antepasado vive dentro de ti, ellos son parte de la historia. También tiene que ver un poco con la visión occidental en el sentido que también, por ejemplo, los egipcios tenían esta idea, eh, y pareciera que todos estos pueblos antiguos coinciden en ciertos puntos. Los egipcios tenían la idea de que uno vencía la muerte a través de su descendencia, es decir, que cuando yo tenía un hijo, de cierta forma yo vencía la muerte, me volvía inmortal, porque dejaba parte de mi esencia, de mi espíritu en ese descendiente, en esa nueva semilla. Eh, entonces, de cierta forma, yo alcanzaba cierto grado de inmortalidad en eso. Los mapuches pensaban lo mismo, pero también ellos valoraban a ese antepasado que existió antes y le daban un valor muy importante. ¿Saben dónde más podemos encontrar esto de los antepasados? En la cultura nórdica. Y es súper raro esto, pero por ejemplo los vikingos, los nórdicos, tenían esta idea de los antepasados, de la naturaleza, y muchos de sus dioses y esas cosas fueron reales en el sentido de que ellos descendían de estos grandes personajes, ¿ya? Los mapuches van a tener lo mismo, probablemente eran igual de ricos en el sentido cultural de historia, pero eso se perdió. Mucha información de esto se perdió. Y se perdió, sabemos claramente por qué, ¿cierto? No solo por el tema de la guerra entre mapuches y españoles y la guerra de Arauco, sino que después con todo este periodo que va a venir de la colonia, muchachos, eh, también se sigue perdiendo porque recordemos que cuando se establece un orden colonial, ya se establece, digamos, la estructura colonial donde los indígenas quedan al final de la pirámide social, ¿cierto? Muchos mapuches que van a ser yanaconas, es decir, amaestrados o hacendados, vivían en la hacienda, se van a ir cambiando sus apellidos, van a ir renegando todo su pasado, su ancestro. Y eso va a ser lo peor para la cultura en el sentido de que muchos indígenas, que son netamente indígenas, se van a cambiar apellidos a apellidos españoles, nombres españoles. Entonces ahí también hay genes mapuches que se perdieron. Pues, quizás muchos de nosotros, y es probable que muchos de nosotros, de hecho no, yo creo que casi todos, si es que nadie de aquí, bueno, sus compañeros nuestros que son parte del extranjero, ¿cierto? Por ahí el Mar Luis, quizás, ¿cierto? La Fabiana, ¿cierto? Que vienen desde afuera, ellos no tienen sangre mapuche, pero a lo que voy yo es que todos los que descendemos netamente de aquí, antiguamente de Chile, tenemos parte de esto. Y por qué no tenemos netamente un apellido mapuche? Por estos temas también, pues de que la cultura se fue disolviendo, por vergüenza, por discriminación, etcétera. ¿Ya? Eh, el tótem era la representación de este gran personaje antiguo, ¿ya? El Piyang Nechen era una especie de demonio, un espíritu malo, ¿ya? Y en estos espíritus malos también eran fuerzas de la naturaleza que surgían por alguna mala intención. Muchas veces la envidia, muchas veces el odio podía hacer que tú al morir te transformaras en un pillán. Qué fuerte esto, es como el tema del karma, que yo al llevar una mala vibra en mi corazón, al llevar esta espinita, por así decirlo, yo al morir no iba a descansar, sino que me iba a transformar en un espíritu malo, ¿cierto? Que atormenta a la gente a través de los sueños. Recordemos que los mapuches tenían esta idea de que se conectaban con este mundo espiritual cuando ellos soñaban. Entonces, en todos sus sueños se presentaban estos antepasados, estas figuras ancestrales y también los pillanes, que eran estos demonios, por así decirlo, que atormentaban sus sueños. Está el machi o la machi, porque se cree que las machis son netamente mujeres, pero también había hombres. Y el amachi o el machi, como se le quiera decir, era el intermediario entre la peuma y el machitu, o sea, era el intermediario en toda esta ceremonias, ¿ya? Donde se conectaban a través con los espíritus, ¿ya? El machi tenía un don específico que se presentaba en los sueños, netamente creencias mitológicas, ¿ya? Yo no conozco mucho de la práctica de esto, sino netamente de la teoría.
no, nunca he sido parte de un guillatún, ni de un machitún, ni de un, así, de un huetripantu, sí, lo pasé muy bien porque se come muy rico. Y hay toda una ceremonia donde se le agradece a la tierra, se le da un pedacito de pan o de estas cositas que cocinan ellos, que no me acuerdo el nombre en este momento, que son como sopaipillas sin zapallo. Se le da un poquito, se le da licor a la tierra, eh, y de esa forma se agradece un año más, un ciclo más. El Huetripantu pasó recién, hace muy poco, el 21 o 23 de junio, por ahí, ¿ya? Y está la figura sagrada del Cultrún, que es este tamborcito que muchos conocemos, que yo creo que muchos por ahí lo han visto, pero no saben precisamente qué significa. Efectivamente es un tambor y lógicamente un instrumento musical, o sea, pum, 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 un tambor, pero ese tambor tiene un sentido religioso y sagrado, ya no es un tambor que se ocupa para una batucada o se ocupaba para cualquier cosa, sino que era un tambor que se ocupaba netamente para este tipo de ceremonia. Y un tambor que tiene un dibujo muy especial, ¿cierto? Ese que podemos ver ahí, a todas esas chiquillas con esos tamborcitos que se llaman cultrún. El cultrún era un tambor que Profe, representaba de cierta forma, profe, dígame, ¿me escucha? sí, lo escucho. La Camila dice que si le acepta la solicitud. Oh, no la había visto, ya voy. Pum, pum, ahí llegó más gente. Ahorita sí, ya. Bien, entonces el cultrún, como decía, representaba de cierta forma las cuatro estaciones del año. Y también los cuatro puntos cardinales. Entonces, de cierta forma, era casi como un mapa universal, ¿ya? Casi como una representación del universo, en el sentido que te mostraba el tiempo cronológico y también el tiempo y el espacio. O sea, una representación del tiempo y el espacio, literalmente, en donde representaba las cuatro estaciones del año y los cuatro puntos cardinales. No sé precisamente cómo, si yo empezara aquí a decirles que esta figurita representaba tal cosa y esta otra cosa, me estaría cuenteando, ¿ya? Pero tengo la certeza de que es así, porque yo he visto personas exponer de esto, ¿ya? Entonces, eh, cada significado, cada rayita, cada circulito tiene un significado preciso de cada época del año y por qué, nada es casual, ¿ya? A eso voy. Me da vergüenza decir esto porque son nuestro pueblo originario más cercano y no conocer estos detalles es triste incluso. Podemos ver ahí, por ejemplo, cómo se les dice invierno, otoño, verano, primavera, Wilimapu, sur, mira, Picunmapu, norte, o el Mapu, Gulumapu, oeste, Wailun, verano, Peu, Puquén, Rimo. O mira, Puquén es como Pucón, o sea que Pucón se llama invierno, vendría siendo nuestra versión de Invernalia. Interesante. Muchas ciudades para el sur tienen nombre mapudungún y significan distintas cosas. De hecho, Cura, piedra, y no sé qué será Kili. Kili parece que es como dorada, ¿no? No, o como plateada. ¿Puede ser piedra plateada Quilicura? No sé. Kili tiene que algo que ver con eso, con el brillo, una cosa así, estoy casi seguro. Bien. Los mapuches, la típica vivienda mapuche es la ruca, ya que esta que podemos ver aquí. Y la machi, aquí podemos ver una foto de una machi, ¿ya? Con el tótem respectivo y el cultrún. Esta foto probablemente sea un montaje en el sentido, bueno, ella debe ser una machi real, pero no está en algún ritual o nada, sino que debe ser como, señora machi, por favor, pose para esa foto. Bien, y aquí podemos ver los distintos tipos o ramas de mapuche, que son los picuncha, araucanos y huilliches que habitaban estas zonas, ¿ya? En la zona central, la Araucanía, y la zona sur de la Araucanía, que llegaba hasta el canal del Chacao casi.
Del total nacional, el 4,6% reconoce pertenecer a una etnia. O sea, 692.000 personas son indígenas en Chile. Poquísimo. Si consideramos que hoy en día somos casi 17 millones, es poquísima la gente que se reconoce como indígena. Pero como decía, es porque poquísima gente es la que ha conservado un linaje claro. Muchos de nosotros probablemente sí somos más indígenas que españoles, eh, pero tenemos este linaje difuso, borroso, en el que en algún antepasado de nosotros se cambió el apellido por ese motivo. Entonces, se pierde este linaje claro como la gente que sí conserva su apellido mapuche, que sí puede decir netamente que desciende de tal persona, de tal comunidad, que en el fondo son los mapuches que hoy en día existen, que en el fondo eh, tienen claro su ascendencia, porque es muy importante para ellos también. Aquí hay algunos datitos. El censo del 2002 arrojó los siguientes resultados con respecto a la etnia originaria, donde, por ejemplo, representa que el 87% dentro de toda la población indígena en Chile, el 87% son mapuches, los aymara vendrían siendo un 7%, luego vendrían los atacameños con un 3%, 2% Rapanui, porque son muy poquitos, la isla es muy chiquitita, ¿cierto? Y finalmente a la Calufe en el 1%. Eh, a la Calufe creo que ya no quedan, porque murieron o murió la última descendiente, ¿ya? Rapanui son muy poquitos porque fue un pueblo que fue esclavizado y condenado al exterminio durante una época, entonces hay que darse con una piedra en el pecho que todavía existan Rapanuis. Eh, y Atacamellos con Aymara son descendientes del imperio inca. Entonces ellos permanecieron por este trato que estuvieron los incas un poco más preferentes respecto a los otros pueblos indígenas. Y bueno, los mapuches conocemos bien por su historia de resistencia, ¿cierto? La región que concentra el mayor porcentaje de población indígena es la Araucanía, con un 23,5%. Es decir, que casi un cuarto de la población indígena vive en la región de la Araucanía. Bien, vamos a dejar de grabar.